formado por Claudia Cazorla, Marifel Vilera, Gladiana Díaz, Victoria Cedeño y mi persona, Angie Mesa. En esta oportunidad venimos a hablarles sobre lo que es la medicina durante la Guerra de Independencia. Principalmente le voy a dar una pequeña reseña histórica. En 1486 ocurre la llegada de los españoles a territorio venezolano, donde ocurre la conquista y colonización del mismo. Este periodo va a darse por finalizado en el año 1810 con la proclama del Acta de Independencia. Entre estos periodos ocurrieron muchos sucesos, tanto externos como internos, que ayudaron a lo que fue la independencia de nuestro país. Entre las causas internas tenemos la independencia de Estados Unidos, la independencia de Haití, la Revolución Francesa y lo que fue la invasión de Napoleón Bonaparte a territorio europeo. Y entre las causas internas tenemos que estas fueron de carácter social y económicas. Entre ellos tenemos lo que fue el alzamiento del Sambo Andrés Sote, el cual no estaba de acuerdo con lo que fue la reforma económica española. Tenemos lo que fue el alzamiento de José Leonardo Chirino, el cual dio el primer paso a lo que fue la independencia. Tenemos a la invasión de Francisco de Miranda y tenemos por último lo que es la conspiración de Manuel Gual y José María España. En lo que fue el 19 de abril de 1810 se creó también lo que fue la Junta Suprema de los Derechos de Fernando VII de las provincias de Venezuela, en donde se dio el primer paso a la independencia de Venezuela. En un orden cronológico tenemos que en 1810 ocurre lo que fue la proclamación del Acta de Independencia. En 1811, el 5 de julio de 1811, ocurre la firma del Acta de Independencia. En 1812 ocurre lo que fue la campaña Admirable. Y en 1821 se termina de dar el paso a la independencia con lo que fue la batalla de Carabobo. El siguiente punto es la asistencia médica en los campos de batalla. La asistencia médica no era muy buena, se puede decir incluso que era inexistente, porque no existían ni equipos sanitarios ni medicina. También existían pocos doctores, para la época existían 32 doctores. Y en las universidades existían 22 estudiantes, los cuales tuvieron que abandonar la carrera debido a que tuvieron que alistarse para el ejército. Los que ejercían la medicina eran los mulatos y se consideraban médicos romances. Entre el siguiente punto tenemos a los médicos patriotas, los cuales entre ellos participaron lo que fueron 110 médicos. En una parte era formado en nuestro país y la otra eran extranjeros. Estos participaron desde el inicio en 1810 y también terminaron con lo que fue la batalla de Carabobo. Entre ellos podemos decir que existieron 4 médicos firmantes del Acta de Independencia y 3 que ayudaron en lo que fue la creación de la Gaceta de Caracas. Entre esos médicos firmantes del Acta de Independencia tenemos a José Ángel Álamo, el cual nació en 1774 y murió en 1831. Entre sus aportes más importantes podemos decir que él trató a 5.000 enfermos en la epidemia de lo que fue la fiebre perniciosa. Fue nombrado también como el médico honorario del ejército. Fue el vicepresidente de la Junta Suprema de Caracas y fue uno de los médicos, como ya les dije anteriormente, que firmó el Acta de Independencia. José Luis Cabrera nació en 1776 y murió en 1821. Entre sus aportes más importantes tenemos que fue nombrado como el médico cirujano del Hospital de La Guaira. Trató lo que fue la epidemia del dengue, habló sobre esto y habló sobre la importancia del pulso. También fue el presidente de la Facultad de Medicina y fue el director
de lo que fue la Junta Suprema de Caracas. Francisco Inardi nació en 1764 y murió en 1818. Él también tuvo aportes muy importantes debido a que se encargaba de escribir cartas de las diferentes patologías que él podía observar e incluso las patologías que él mismo poseía. Él se las nombraba como sus achaques. Y por último tenemos a Manuel Palacio Fajardo, el cual nació en 1784 y murió en 1819. Él también tuvo aportes muy importantes, ya que fue un bosquejo en lo que fue la Revolución Americana Española, fue un médico en los seminarios de medicina en Mérida y tuvo muchos cargos ministeriales. Muchas gracias, esa fue toda mi exposición. Y la guerra de independencia. El doctor Vicente Salia nació en Caracas en el año 1776. Obtuvo su bachillerato en filosofía. Posterior a esto, obtuvo su doctorado en medicina en la Real y Pontificia Universidad de Caracas. Realizó sus primeras prácticas de enfermería en el Seminario de Caracas y el Real Hospital de Mujeres. Cursó cirugía en 1798 en el Real Hospital Militar y en el Batallón Veterano. Fue un protagonista muy importante en lo que es el proceso de vacunación y incluso escribió trabajos científicos, todos escritos en el mismo año, en 1804, y algunos de estos trabajos pueden ser la conservación del fluido vacuno y la observación sobre la vacuna. También podemos destacar el trabajo sobre la propagación y la preservación del uso de la vacuna, el cual es un trabajo realizado en conjunto con el doctor José Domínguez Díaz, el cual sería posteriormente su enemigo mortal a nivel político. Médicos en la Legión Británica. Bueno, los médicos de la Legión Británica fueron principalmente voluntarios, militares y médicos. Estos venían directamente de Gran Bretaña y de Irlanda y se pusieron a la orden de Simón Bolívar entre los años 1817 y 1820. Estos ya tenían conocimiento en lo que era la práctica de la medicina militar. Entre estos podemos destacar a Robert John, el cual llegó a Venezuela en el año 1817. Fue cirujano del escuadrón de lanceros y en el año 1819 Simón Bolívar lo proclamó cirujano mayor. Murphy Richard, el cual fue jefe de los médicos militares en la batalla de Carabobo. A Reading, el cual fue médico en el hospital de Angostura. Y a Vale Yakov, el cual fue cirujano asistencial en el hospital de Caracas. Médicos en la batalla de Carabobo. Bueno, posterior a la batalla de Carabobo, la cual fue el 24 de junio de 1821, todos los heridos de esta batalla fueron llevados al hospital de Padua, el cual fue originado en el siglo XVII. Los heridos fueron tratados usando aguardiente de caña para curar las heridas de la posterior guerra. No fueron muchos los médicos que participaron en la batalla de Carabobo, pues estos fueron los mismos de la Legión Británica. Entre estos podemos destacar nuevamente a Murphy Richard, a John Brown,
a Alejandro, pues a Vale Yakov y a Reilly. Gracias. Médicos realistas. En el año de 1815, con la expedición de Pablo Morillo, llegaron muchos médicos y cirujanos. Entre ellos podemos encontrar a Juan Nieto Samaniego, Manuel Lozano, Juan Colmillo, Francisco Valecillo, Lorenzo Bendini, Juan José García, Manuel Machado, José Domingo Díaz y Manuel de Jesús Arocha. El doctor José Domingo Díaz como fundador de la medicina social. Nació en la ciudad de Caracas, Venezuela, en el año de 1772. Fue abandonado por su padre y por su madre y criado por los curas Domingo Díaz y Juan Antonio Díaz. Se dedicó a la medicina social y ayuda a las clases pobres y necesitadas. Trata a los enfermos de lepra rechazados por la sociedad. Fue secretario de la Junta Central de la Vacuna, desde donde realizó una campaña masiva contra la viruela. En el año de 1810 continuó sus estudios médicos en España. Editó el primer periódico particular del país, El Seminario de Caracas. Escribió artículos sobre medicina, agricultura y ciencias estadísticas. Por su actividad como articulista se le considera el fundador del periodismo científico. En 1812 se declara defensor del régimen monárquico desde la Gaceta de Caracas. Él murió en Madrid, España, en el año de 1831. La primera cesárea del continente americano. La primera laparotomía, con la primera cesárea en Venezuela y del continente americano, lo realizó el doctor Alonso Ruiz Moreno en el año de 1820 en Cumaná, a la señora María del Rosario Ortiz. En este acto lo ayudó el licenciado José Castelar y Salaverría. La operada, sin embargo, murió 2 días después de la intervención. El doctor Alonso Ruiz Moreno nació en Córdoba y estudió medicina y cirugía en el Real Colegio de Cádiz. Este murió en Yaguaráparo en el año de 1833. Albores de la ética médica venezolana. Un hecho ocurrido durante la Guerra de Independencia nos habla de la fuerza moral y los principios éticos de quienes ejercitan la medicina en medio de las turbulencias de los enfrentamientos bélicos. El Código de Deontología Médica, aprobado durante una reunión extraordinaria de la Asamblea de la Federación Médica Venezolana, realizada el 20 de marzo de 1985 en la ciudad de Caracas, Venezuela, estipula entre sus postulados lo siguiente: mantendré con todas mis fuerzas el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica, y no haré distinción en el ejercicio de más obligaciones, ni por adhesión a partido político o posición social. Buenos días, mi nombre es Ladiana Díaz. Los médicos anunciaban los servicios en la prensa tal como lo hacen actualmente. Así como actualmente los médicos anuncian sus servicios de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Ejercicio de la Medicina y el Código de Deontología Médica, en aquellos tiempos de guerra era también usual hacerlo. Esto se desprende del siguiente aviso publicado en la Gaceta de Caracas, número 54, el 18 de octubre de 1811. Juan Bautista Vignaus, doctor en Medicina y Cirugía; Federico de Kleffmeyer, doctor en Medicina, profesor de Anatomía y Obstetricia, tienen el honor de prevenir al público que para servirle mejor y estar constantemente a su disposición, han formado los dos una sociedad médica. Del Ángel Meyer Dinámica era profesor de la Universidad de Caracas. Propuso la creación de una escuela de cirugía y anatomía, especialidades a las que siempre defendió con mucha fuerza y sentimiento. Noticias médicas. No existían revistas especializadas para notificar los últimos avances y descubrimientos médicos en el mundo, pero la Gaceta de Caracas trata de paliar esa carencia. En el número 30 del 21 de febrero de 1821, el doctor de Leu restituyó el oído y la palabra a 2 sordomudos de nacimiento, perforándoles con tan buen éxito como habilidad la membrana del conducto auditivo.
Se remata con la esperanza que tiene el doctor de Leu de poder restituir el oído y el habla a todos los pacientes que tengan problemas por la obstrucción de las trompas de Eustaquio y por la condensación de la membrana del tímpano. Agradecimiento público. En la Gaceta de Caracas del 13 de diciembre de 1821 se publica un testimonio de gratitud para reconocer los servicios y médicos del Dr. Geoghegan de la Universidad de Edimburgo durante la guerra. Se acota el mencionado médico salvó a numerosos ciudadanos de los tiempos calaminosos de la emigración, algunos huyendo de la muerte que les preparaba Morales en las costas del Golfo Triste. Hallaron en el benéfico doctor el consuelo que sus desgracias demandaban. Triste. Hallaron en el benéfico doctor el consuelo que sus desgracias demandaban, asistente gratuita y cuidadosa en sus enfermedades, los auxilios del arte, suministraciones de medicamentos y aún de alimentos. Esta demostración de gratitud se le hace amante a la humildad y amigo particular de los colombianos. Simón Bolívar y la medicina. Es innegable la importancia que le asignaba Simón Bolívar a la medicina de guerra, sus decretos y disposiciones para mejorar la situación sanitaria en los campos de batalla, así lo demuestran. No obstante, descuidaban su salud personal y su relación con los médicos y la medicina es contradictoria. Mi nombre es Vilera Marifel y yo les vengo a hablar sobre la medicina durante la Guerra de Independencia en 1810 y 1821. Aspectos médicos en los diarios de Miranda. Los archivos de Miranda se basaron en tres partes: los diarios de viajes, la Revolución Francesa y las negociaciones para la independencia de Hispanoamérica. Estos escritos comenzaron cuando Francisco de Miranda tenía 21 años, los cuales se dieron por su pasión por la libertad, su amor por la sabiduría y cuando fue encarcelado en 1895. En sus escritos, él habla sobre un viaje que hizo a Estados Unidos. Escribe sobre los cuerpos de las personas. Habla de que eran muy corpulentos y que este aire de mar o alimentarse con pescados era muy bueno para la salud, ya que al notar a las mujeres, a los niños y a los hombres, veía sus grandes cuerpos que eran robustos y todo eso. Le pareció muy buen alimento para la salud. Aparte de eso, nota que uno de sus mayores enemigos o enemigos capitales era el paludismo, ya que, como lo sabemos, esta enfermedad viene de China. Esta enfermedad oriental mató a más de 60 millones de personas en el siglo XVIII, cuando llegó a España y se expandió por toda Europa. Él se sienta y nota las siembras de peras, manzanas, fresas, todas esas frutas, y escribe sobre que las personas tanto que se esmeraban sembrando y cosechando esto para que después no pudieran disfrutarlo como tal, debido a que siempre o se enfermaban o morían. Él ahí, al hablar de eso, él estaba tratándose de la malaria, ya que también señalaba muchas ciénagas y pantanos. De ahí es donde deriva su nombre, el mal de los pantanos o el mal del aire, ya bien sea malaria. Esta enfermedad es dada por el mosquito Anófeles, el cual lo transmite la hembra en su picadura al chupar la sangre, y el hombre se alimenta de frutas y otros alimentos. En un viaje que él hizo a Viena, se da cuenta que había más de 5.000 personas enfermas. Él escribe sobre las malas condiciones de los hospitales. Nota también que ya la belleza de las calles y de todos esos lugares se había terminado debido a tantas personas infectadas. Entonces, también se dio cuenta de que hacían unos conciertos milagrosos, conciertos religiosos, para aplicar la musicoterapia a los enfermos, ya que ellos creían que eso los sanaba. Él luego también viaja y empieza a sentirse enfermo, empieza a sentirse con malestar y ya no podía ni siquiera levantar la cabeza. Entonces él decide llamar a un médico, el cual le aplica una de las terapias alternativas en ese entonces, que era la terapia de los vasos.
que se aplicaban en las zonas afectadas. Esta terapia consiste en ventosas, aplicándolas en las zonas afectadas de manera que éstas se comprimían con la presión del aire. Estas ventosas se consideraban rojas debido a la sangría, pero en lo que nuestro prócer describe, estas curaban debido al calentamiento que tenían y por la presión de las bombas de plástico, ya que se comprimían y succionaban la piel. El prócer nos describe que en su terapia las ventosas no fueron rojas debido a que no hubo sangramiento. Y luego de esta terapia él comenzó a sentirse mejor y dice, lo cual en sus escritos, él nos dice, lo cual necesaria es la salud en todo. El cálculo vesical del general Rafael Urdaneta. Como todos sabemos, el general Rafael Urdaneta nace en 1788 y muere en 1845, debido a una intersección para extraerle un cálculo vesicular un cálculo vesicular urinario, el cual le dificultó su participación en la batalla.